Se vienen 9 días en casa, vuelve la fase 1, baja el horario de circulación y el feriado suspendido al final se hace. Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Otro día más en este hermoso y confinado país. Después de los números altísimos de estos últimos días, el rumor del cierre los fines de semana quedó corto y ahora la decisión del gobierno es cerrar absolutamente todo por 9 días. ¿Quiénes son los esenciales? ¿Hay que renovar los permisos? Y después del 30, ¿qué pasa? Hola, pa, ¿te acordás del rompecabezas que te presté? Sí, lo voy a necesitar. ¿Tenés ganas de que el mundo se vaya a la mierda? Sí, y estoy harto de fingir que no. Además, la provincia de Jujuy avanza con la compra de vacunas Sinopharm. Aguante Gimnasia Jujuy. ¿Se puede al final? ¿Qué pasa con las dosis que están por llegar? Despejamos todas las dudas que tengas sobre vacunas hablando con expertos. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay, qué bonito soy! Arranca Fuego Amigo, un programa que por ahora no intentó comprar vacunas. Por ahora, buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo va? Bueno, un programa completo. En un ratito va a estar el gobernador de la provincia de Jujuy, Sí. Gerardo Morales. Pero arrancamos de entrada, ¿no? A propósito de estas medidas anunciadas por el gobierno de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Adolfo Rubinstein, ex titular de Salud en tiempos de Mauricio Macri, y con el médico infectólogo Jorge Rashid. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Voy a arrancar, digamos, con una pregunta para romper el hielo. Si no se tomaban estas medidas, ¿explotaba todo? Rashid. Como quieran. La verdad es que estas medidas se tendrían que haber tomado antes y hubo una oposición salvaje que la impidió, que judicializó el DNU anterior y que realmente fue convalidado por la patética Corte Suprema de Justicia, que desconoció incluso las tasas de incidencia, que son las que se usan en todo el mundo para tomar medidas de cierre absoluto, y fueron desconocidas por la Ciudad de Buenos Aires, y a eso le agregamos un ataque permanente de las políticas sanitarias, como no sucede en ningún otro país del mundo, salvo por grupos marginales, filonazis, libertarios o absolutamente extremistas. O sea, llega tarde la medida. No, la medida se tomó, no se cumplió en 3 distritos que hoy están absolutamente complicados, como es la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Le estoy hablando de distritos diferentes, de diferentes camisetas, pero esto es inexorable. La molécula no perdona y hay que llevar a los gobernantes a ver las terapias intensivas, la baja de edades y la gente joven de 40 años que está hoy realmente intubada y nos da un dolor absoluto con 72.000 muertes que no tendrían que haber sido. Rubinstein, ¿qué opina usted? No, lo único que estoy de acuerdo con el doctor es que estas 72.000 muertes no debieron haber sido. Si se hubieran hecho las medidas correctas el año pasado, si la cuarentena se hubiera calibrado bien, si las restricciones se hubieran flexibilizado en el momento que se podía hacer y endurecido cuando se podía hacer, si se hubieran aumentado los testeos, los rastreos y el aislamiento y si hubiéramos tenido vacunas antes. Si eso hubiera ocurrido, seguro que no teníamos 72.000 muertes. El margen social que hay para poder sostener estas medidas durante mucho tiempo, y ese es mi mayor temor, porque en 9 días difícilmente podamos torcer la trayectoria de la epidemia. Entonces ahí es donde va a haber que tomar la decisión el gobierno de cómo se sigue esto. Y el margen social, dado lo que ocurrió y lo que pasa en la Argentina, sobre todo la situación económica y social, la tragedia educativa, etcétera, es muy complicada. Eso es yo diría que es mi mayor preocupación hoy. Ahora, ¿cómo cree que influyó el no sentarse en el último tiempo de Larreta y Alberto a consensuar medidas y que se haya judicializado, más allá, digamos, de la postura que uno pueda tener con las clases presenciales? No. Pero ¿cómo influyó eso en el acatamiento de medidas de cuidados en el peor momento? Y en eso coinciden todos los gobernadores, Alberto, Larreta, estamos en el peor momento. Pero en el peor momento hay mucha gente que no le queda otra para que salir y laburar, pero hay mucha otra gente que no cumple porque no cree en las medidas. Bueno, yo creo que la falta de consenso político ha sido un enemigo
del cumplimiento de las medidas y que ha erosionado la credibilidad y la confianza del gobierno, claramente. Digamos, acá es donde uno debiera decir... Pero no es de todos los gobiernos. No, digo, porque ahí no terminemos la reta judicializó también. No, pero a ver, terminemos con la confrontación. Digo, acabamos de ver, terminemos con la confrontación, estamos con un problema de la pandemia, es el problema principal, saquemos de la agenda política temas que no son centrales y que no preocupan a la gente, la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal, dejémonos de jorobar con todo eso, concentrémonos todos, cambiemos y hagamos un nuevo contrato político para recuperar la confianza y reconstruir los puentes que están... ¿Cómo ayudan? Perdón, porque sí, hay un tuit de Florencia Arieto, que ¿Cómo? digamos, hay un tuit de Florencia Arieto que forma parte del espacio de Juntos Ustedes por el... siempre me hacen lo mismo. No, pero perdón, pero dice comunismo o libertad. Hay una parte de la oposición no que me voy a hacer cargo de las declaraciones de cada uno. Yo ya lo dije la vez pasada, creo que con fue... Patricia Bullrich, está bien. Exactamente. Yo creo que hay, por supuesto, cada uno tiene sus miradas y sus posturas. Me parece que este es el momento de conciliar y de consensuar. Y me parece que, honestamente, Juntos por el Cambio tiene esa voluntad. De hecho, hemos hecho muchas propuestas. Ahora, es hora de bajar todos los cambios. Creo que lo dije la otra vez que estuve. Bajemos todos un cambio. A mí me gusta estoy eso de viendo bajar un cambio. los gestos de Rashid cuando dijo que hay voluntad de conciliar. Rashid hizo así. ¿Desde cuándo hay voluntad de conciliar cuando han manifestado en Plaza de Mayo quemando los barbijos, cuando han planteado de la cuarentena misma? Miran, yo la verdad, a mí no me gusta pelear en lo personal porque creo que la política, incluso la política sanitaria, tiene que tener cierto nivel. Pero alguien va a tener que dar explicaciones de los muertos. Cuando se atacó que el virus no existía, que la pandemia restringía las libertades, se dijo que las vacunas no servían para nada cuando Doctor, fueron... el virus no existía, lo dijo Ginés. Yo no te interrumpí. Bueno, digo. No te interrumpí. Perdón. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto. Yo no voy a sacar papeles por los cuales con el doctor Rubinstein nunca lo pondría de ministro de nada, porque nos dejó una epidemia de sarampión y una de dengue, y la verdad que cuando encontramos las 1.400.000 vacunas nos queríamos morir y decíamos, ¿cuántos chicos se murieron? Un gobierno que le sacó a los jubilados los medicamentos y nos viene a dar lecciones de cómo manejar la pandemia. La verdad que a mí me llama mucho la atención. Yo no puedo creer, y no quiero entrar en una confrontación personal, pero acá no es que no hubo consenso, le digo a ustedes dos, no es que no hubo consenso, no se cumplió un DNU, que es una ley nacional que hoy acaba de ser ratificada por la Cámara de Casación. Bueno, pero las últimas medidas no fueron consensuadas y ahí se rompieron acuerdos. Fueron consensuadas por un DNU, que es una ley nacional que hoy fue avalada por la Cámara de Casación Penal en contraposición a una Corte Suprema absolutamente cachivache que dijo que ni Rubinstein ni yo ni nadie sabe, como saben ellos, de salud. Es lo mismo que yo haga un dictamen judicial. Entonces, la verdad es que yo creo, miren, acá cuando uno habla de grieta, las dos partes de la grieta son iguales. Acá no hay dos grietas, no hay grieta, porque cuando se rompe un témpano las dos son hielo. Acá lo que hay son dos modelos de país. Nosotros luchamos por la vida. Esto es una guerra y acá hay desertores. ¿Se entiende? Hay desertores. Pero hoy estuvieron de acuerdo. Tomaron medidas en conjunto. Hoy, ¿y quién factura a los muertos? ¿Quién nos da los 15? Pero los muertos no son culpa ni del oficialismo ni de la oposición, es del COVID. Política del señor Larreta. Los 15 muertos, más los muertos que tenemos los chicos, que tenemos un chico muerto en el Gutiérrez, más los 42 chicos en el Garrahan que están internados. ¿De quién son? Son decisiones políticas. Ahora, puedo preguntarle a Rubinstein si el hecho de que no haya clases presenciales la próxima semana aquí en la Ciudad de Buenos Aires termina siendo de alguna manera un reconocimiento que Rodríguez Larreta se equivocó cuando, digamos, no acató el DNU del Gobierno Nacional. No, absolutamente no. Yo no sé cuál es la razón. Me parece que tiene mucho que ver con buscar una conciliación y un acuerdo y un consenso, digamos. Lo que dijo el jefe de gobierno hace un ratito son 3 días que además se van a recuperar. No es que se suspenden las clases presenciales. Y la verdad es que claramente, digamos, no hay, esta judicialización no fue tal.
Hubo, digamos, acá... Yo no, dañó, porque si el presidente dice algo, después la Corte Suprema dice lo contrario, daña cualquier medida que tome el presidente. El presidente, el mismo día que la ministra de Salud había dicho que había que mantener a rajatabla la presencialidad y que el ministro de Educación con su Consejo de Educación dijo lo mismo, a las pocas horas, de golpe, de manera arbitraria, y yo te diría que sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo a su gabinete, dijo que había que suspender las clases presenciales. Y lo que hizo el jefe de gobierno fue simplemente decir, esto no es competencia de la ciudad de Buenos Aires, como era para el resto del país. Con lo cual lo que dijo es vamos a mantener porque hay evidencia científica y empírica. ¿Por qué suspende ahora las clases presenciales? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál? Perdón, no te escucho. ¿Por qué suspende ahora las clases presenciales? Yo sinceramente creo que, por supuesto que se hizo, como dijo también el jefe de gobierno, yo recién lo escuchaba, todos los ambientes cerrados por 3 días. De todas maneras, seamos honestos, se ha suspendido la presencialidad en la escuela primaria, porque en la secundaria ya había un esquema bimodal, por 3 días, bueno, que además se van a realizar. Pero hace una semana... Esto fue yo creo que es una manera de poder acercarse políticamente. Consideremos lo que ha pasado, es una tragedia educativa lo que hemos tenido en la Argentina. Pero Adolfo, vamos a tener 2 años sin clases. ¿Eso no es un reconocimiento por parte del jefe de gobierno porteño de que la situación estaba complicada? En su momento no tomó la decisión de volver a las clases virtuales y ahora lo hace. No pasaron tantos días y los números no cambiaron tanto, eran dramáticos desde entonces. A ver, yo propuse creo que fue el 3 de mayo del año pasado, ir hacia un sistema valvular intermitente, y así lo llamé, para poder flexibilizar y endurecer las medidas que había que tomar, las restricciones, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia y a la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Esto fue lo que yo dije. Después hicimos un documento con la Fundación ALEM del radicalismo, donde propusimos varias medidas para salir de manera ordenada y flexible en el momento que se podía salir a cuarentena, para regresar a las restricciones en el momento que pudieran aumentar los casos. Esto es lo que hay que hacer. O sea, no es incorrecto que se cambien las medidas. No hay que atarse a una medida y hacerla siempre. Pero falta la Corte. Bueno, yo tengo una pregunta para hablar de hoy. Usted dice que 9 días no alcanzan. Ahora, recién en conferencia de prensa Fernán Quirós dijo que 9 días... No dije que no alcanzan. Dije que veo difícil que se pueda sostener por 9 días. ¿Cómo? Pero claro, los 9 días son suficientes para que bajen los casos. La racionalidad que tienen 9 días es que aproximadamente en promedio 5 días es el periodo de infecciosidad o de contagiosidad. Con lo cual, si vos restringís 9 días y se cumplen a rajatabla esas medidas, vos podés cortar o bajar de manera importante la circulación. El punto es el margen social para cumplir con las medidas. Eso es lo que a mí me genera mucha preocupación. Un margen social horadado, porque cuando el doctor dice el 3 de mayo, que además es el día de mi cumpleaños, lo cual me hace muy feliz, porque sigo cumpliendo, pese a todo, ya no cumplo, conmemoro, así que ya por la edad. Pero la verdad es que cuando dice 3 de mayo, da la razón a los matemáticos de nivel internacional que asesoran al gobierno y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde yo estoy de asesor, que a los 59 días de la cuarentena, estos que dijeron la cuarentena más larga del mundo, a los 59 días la movilidad social se multiplicó por 3. Igual que con la presencialidad, porque acá no es el tema de discutir una presencialidad, acá es el tema de discutir la educación, porque es la movilidad social la que origina el virus comunitario, porque impacta sobre el transporte. Al impactar en una mayor demanda en el transporte hace bajar absolutamente los protocolos del transporte, la gente lo vive como una nueva normalidad y esa nueva normalidad impacta fuertemente en la nocturnidad que nos lleva a esta situación. Pero me está dando la razón, doctor. Perdón, yo además no tengo problema en dar la razón de nada. Yo no vengo acá a buscar una confrontación, estoy diciendo que no, perdón, el botón rojo intermitente lo venimos aplicando en función de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en medio, insisto, de manifestaciones que quemaban los barbijos.
Bueno, pero esas no las hizo Larreta, también hay que decir todo, ¿no? Como Larreta no fue a quemar barbijo. No escuché lo que dijo. No, que Larreta no fue a quemar barbijo. No, fue Patricia Bullrich a quemar barbijo. No, tampoco. Fue Patricia Bullrich a quemar barbijo y a tirar cadáveres, supuestos cadáveres frente a la Casa Rosada. Eso, si eso es consenso, que alguien me diga dónde están los amigos, porque la verdad que yo no los encuentro. Yo le pregunto a Rashid, y dejo la pregunta a la gente. Fue a la casa del presidente a hacer un scratch, con chicos a las 11 de la noche, con chicos atados a las 11 de la noche. Esto es una vergüenza, no pasa en ningún país del mundo, porque las políticas sanitarias, y usted lo sabe bien, doctor, son sagradas, no se tocan, y menos por la oposición política Jorge, más importante que tiene el país. Hacemos un punto aparte. Dejo una pregunta latente, que es si ve alguna responsabilidad del gobierno nacional en toda esta historia, en estos números que estamos conociendo. Sí, claro. No, hagamos una pausa, ahí. ¿Le puedo decir? Ya me va a contestar, porque primero quiero incorporar a esta conversación al gobernador Gerardo Morales. Se conoció la noticia de que Jujuy va a comprar 1 millón de vacunas de Sinopharm. Pero primero el informe y después hablamos con el gobernador. Las cosas que sabemos hoy sobre el virus las fuimos aprendiendo con el correr de la pandemia. Y con las vacunas pasó lo mismo. Y si no, preguntale a Bisotti, que cuando dijo que iban a dar una sola dosis se la querían comer cruda, y al final tenía razón. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No. Cuando se tomó la decisión de aplicar masivamente la primera dosis, desde el Ministerio de Salud dijeron que los vacunados deberían esperar aproximadamente 3 meses en recibir la segunda. El tema es que esos 3 meses ya pasaron y mucha gente se está preguntando: ¿y ahora? Si no me la aplican a tiempo, ¿pierdo los anticuerpos? ¿Cuánto tiempo puedo dejar pasar? 97% muertas, posiblemente no llegue hoy a la tarde. En el caso de las personas que fueron vacunadas con la Covishield de India, se abrió otro interrogante. ¿Y si no llegan las segundas dosis? ¿Se puede mezclar la primera dosis de la Covishield con la segunda de la AstraZeneca? ¿Y de la Sputnik con la Sinopharm? Otra pregunta que se abrió sobre el tema vacunas es sobre quién puede comprarlas. Compre. ¿Cualquier provincia puede hacerlo? ¿Necesitan autorización o pueden negociar por su cuenta? El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, avanza con las negociaciones para comprar vacunas Sinopharm. ¿Podrá? Bien, ahí está. Le preguntamos al gobernador Gerardo Morales cuántas vacunas, dicen 1 millón, cómo las compra, cómo va a poder. Ninguna provincia compró hasta ahora. ¿Cuál fue el milagro de la negociación? ¿Cómo lo logró? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, empezamos... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, empezamos, la verdad que un contacto con el laboratorio Sinopharm. No tenemos todavía preacuerdo firmado, pero sí la luz verde. Como ustedes saben, o si no lo saben, les cuento que en Jujuy hay varias empresas chinas invirtiendo en litio, en energías renovables, en comunicaciones, Ganfeng, Power China, Shanghai Electric, Huawei, ZTE. Así que tenemos desde hace los 5 años que estoy en la gestión una relación muy estrecha con la República Popular China, no solo a través de empresas que invierten, sino también con el gobierno chino. Así que esto nos permitió un contacto. A partir de que nos dieron la posibilidad de comprar 1 millón de vacunas Sinopharm, y en un contacto con el laboratorio, hablé personalmente con el presidente hace como 3 semanas. Me acuerdo un día domingo, me atendió a las 11 de la noche. Allí empezamos a poner en marcha el operativo, porque si bien la ley nacional establece la posibilidad de que las provincias compremos, tiene que ser operativamente tiene que haber una autorización del Ministerio de Salud de Nación. Y todo eso está, El día de ayer logramos que con el equipo de Carla Bisotti, con el que venimos trabajando bastante bien todo este tiempo, nos otorgaran esa autorización. Ya hemos hecho las presentaciones para la compra del 1 millón de vacunas a la Embajada China en la República Argentina y también al embajador Sabino Vaca Narvaja, que es nuestro embajador argentino en China. Yo supongo que hoy, en este momento, es la mañana del viernes en China,
nuestra embajada estaría haciendo la presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Con eso iniciamos el trámite y a partir de esta fecha, dentro de los 60 días, a partir de la presentación en la Cancillería china, corre el plazo dentro del cual llegan las vacunas. Contar con el millón de vacunas. ¿Y esas vacunas, ese millón de vacunas, son solo para Jujuy? ¿Las van a compartir con Nación? ¿Cómo va a ser, digamos, la distribución de esas vacunas chinas que llegan? Bueno, eso estamos hablando con el Ministerio de Salud. Las vacunas son de Jujuy, obviamente, pero nosotros con 450.000, 500.000 dosis llegamos a vacunar con 2 dosis a 250.000 personas y con eso llegamos a cubrir la vacunación. ¿Y cuándo de se toda van a la aplicar? población ¿Cuándo va a mayor de comenzar la aplicación de esas 35 vacunas, gobernador? ¿Cómo? ¿Cuándo va a comenzar la aplicación de esas vacunas? ¿Cuándo estiman que va a llegar la vacuna? Tenemos 60 días de plazo desde que ingrese en Cancillería para que lleguen. Y 250.000 dosis podemos aplicar, las dobles dosis, las podemos aplicar en 2 meses. Así que le hemos dicho al Gobierno Nacional que podemos prestarles 500.000 dosis. ¿Y lo aceptaron en el Gobierno Nacional? Estamos hablando de eso, todavía no hemos tenido una respuesta, pero estamos disponibles para eso. Si el Gobierno Nacional no lo acepta, obviamente que vamos a terminar de vacunar a toda la población jujeña y eso nos va a llevar 3 meses de vacunación aproximadamente. ¿Y alguna persona, lo pregunto, no sé, obviamente falta un montón para que estén las regulaciones de todo esto, pero si, por ejemplo, un adulto se quiere ir a vacunar a Jujuy porque acá todavía le falta, no llegó su turno, ¿va a poder? No, porque es para los residentes en Jujuy, por eso es que queremos coordinar la posibilidad de que el país pueda contar con 500.000 dosis a préstamo y que nos devuelvan cuando lleguen. Yo creo que en junio, julio ya va a haber mayor cantidad de vacunas para la República Argentina, pero nosotros no vamos a tener problema en prestar, en compartir, en que se puedan aplicar en otras provincias, con la coordinación, obviamente, como establece la ley, del Ministerio de Salud de Nación. Quiero decir que hemos empezado el trámite, ya tenemos la autorización, obviamente falta mucho para esto. Ustedes saben que acá los países ricos se han quedado con todas las vacunas y los que no producimos vacunas estamos en la pelea porque a veces los laboratorios no cumplen. Pero bueno, hemos iniciado, hemos dado un paso y esperamos que podamos contar con ese millón de vacunas que no solo va a servir para mi pueblo, para el pueblo jujeño, sino que también puede servir para el pueblo argentino. Gobernador, tengo una duda sobre lo que va a pasar allí en la provincia. ¿Ustedes tienen previsto las elecciones para junio, elecciones provinciales? ¿No se modificó la fecha? No, no se modificó la fecha. ¿Y no es un riesgo? ¿No es un riesgo teniendo en cuenta la alta letalidad que hay en la provincia, como en tantas otras provincias? ¿No deberían postergarlo del mismo modo que se han postergado las PASO y las elecciones nacionales? No todavía, eso va a depender de las condiciones sanitarias. Todavía nosotros estamos en zona verde y amarilla. No, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, todavía no he leído el decreto, pero no va a ser de aplicación la medida de cierre o vuelta a fase 1, diría, estricta, por 9 días en la provincia de Jujuy. Estamos con una meseta promedio de 100 casos por día. Obviamente que la segunda ola nos va a llegar, nos pasó en la primera ola. Nos llegó al último. ¿Y está de acuerdo con las medidas que anunció hoy el presidente? ¿Está de acuerdo con las medidas que anunció el presidente? Estoy de acuerdo. Además, ayer hemos tenido una reunión con él. Ha pedido el apoyo de todos los gobernadores, así que vamos a apoyar todas las medidas que ha tomado el presidente. Y cuando sean de aplicación en Jujuy, obviamente, vamos a cumplir. Gobernador, ¿cómo le va? Analía Argento lo saluda. ¿Habló con Horacio Rodríguez Larreta o con otros gobernadores de su partido? Porque digo, si usted compra vacunas para su provincia, las comparte con Nación, digo, van a depender de Nación y ¿le piden colaboración sus correligionarios o compañeros de Juntos por el Cambio? Lo que pasa es que esto tiene que ver con una operación que estamos realizando con el gobierno chino. Y por las disposiciones nacionales, en verdad, podemos establecer o podemos prestar las vacunas, pero la administración la va a tener que hacer el gobierno nacional
aplicándolas con el criterio con que lo viene haciendo en función de la población de cada provincia. He hablado con mis pares, no solo de mi partido, este no es un tema que tenga un corte partidario, con todos los gobernadores del Norte Grande, con la misma preocupación, pero Axel Kicillof ya ha hecho aprobar una ley, espero que a la provincia de Buenos Aires le vaya bien. Creo que es la manera que los gobiernos provinciales también con gestión podemos ayudar al gobierno nacional, que también ha tenido dificultades, como han tenido muchísimos países, y bajar un poco el nivel de la pelea y trabajar juntos. Creo que este mensaje que ha dado el presidente hoy, y lo que venimos diciendo muchos gobernadores, que en la pandemia lo que tenemos que hacer es cerrar filas y trabajar juntos, si no es muy difícil poder afrontar esta pandemia con éxito, ¿no? Gobernador, Elizabeth Pejer lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, hoy Rodríguez Larreta anunció que la semana que viene quedan suspendidas las clases presenciales, las clases directamente, no va a haber clases en la ciudad de Buenos Aires. ¿Considera esto una admisión de que podría haberse equivocado cuando no adhirió a los decretos anteriores del gobierno nacional en el que se establecía la restricción justamente de la presencialidad escolar? Miren, no lo sé porque no conozco bien los datos del impacto que podría haber tenido la presencialidad y las escuelas abiertas. Yo he compartido y tengo la filosofía de mantener lo máximo sanitario finito. Y no es que son infinitas las cantidades de camas y las posibilidades de atender enfermos. Sin perjuicio de compartir esta posición de Horacio Rodríguez Larreta y de no haber compartido en su momento con el gobierno nacional, yo no hubiera ido a la Corte. Yo no hubiera, en el marco de la pandemia, me parece que no comparto llevar el tema a la lucha judicial y romper puentes, porque necesitamos dialogar. Es decir, si yo no trabajo conjuntamente con el gobierno nacional, no puedo lograr una autorización para comprar vacunas para mi pueblo. ¿Y cree, gobernador, que haber ido a la Corte dañó también que mucha gente acate las medidas de cuidado en un momento complicado de la pandemia? Sí, o al menos confundió a la gente, ¿no? Puede ser. Yo no hubiera ido. Esa es la diferencia que tengo con relación, más allá de que está Horacio en todo su derecho. Él ha pensado que tenía que defender una cuestión de autonomía, pero estamos en el marco de una pandemia. Y yo lo que la verdad pretendo, y creo que todos pretendemos, es volver a trabajar como el año pasado. A ver, el año pasado había un trío que salía todos los días. Era el presidente, Horacio y Axel. Y después seguíamos todos los otros gobernadores de las provincias chicas por atrás, pero digo, me parece que el camino es es consenso, es trabajar juntos. Los que estamos en gestión de gobierno necesitamos tener un vínculo estrecho, en el caso de la pandemia, con Carla Bisotti, con todo su equipo, ellos con nuestro equipo. Es decir, no puede haber cortes, por eso a mí me parece que extremar medidas y cortar puentes no es el camino en esta pandemia. Morales, vuelvo un segundito al tema de las vacunas. Aquí Adolfo Rubinstein hace unos minutos, bueno, en general el espacio al que usted también pertenece, sostienen que la gestión del gobierno nacional respecto de la adquisición de vacunas fue por lo menos deficiente y que allí hay buena responsabilidad de la cantidad de personas fallecidas que hoy tenemos, de la situación en la que hoy estamos. ¿Usted coincide con eso? A ver, primero un saludo a Adolfo, que es una persona que aprecio, que estimo mucho. Yo creo que también se ha dado una situación que se ha dado en los países que no fabricamos vacunas, ¿no? Acá hay una guerra por las vacunas. Los países centrales han acumulado, hay un país que tiene 7 dosis por personas y nosotros andamos en la pelea de que te cumple un laboratorio, no te cumple. Me parece que ha habido mucho de eso, ¿no? No quiero meterme en ese tipo de contradicciones y buscar responsables, porque seguramente nosotros también en Jujuy, en la administración de la pandemia, habremos cometido errores. Esto ha sido un aprendizaje para todos. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando arrancamos, en marzo, me acuerdo, nosotros tuvimos 2 meses con 3 meses, 110 días sin casos. Y no teníamos cerrado todo, pero no circulaba nadie por la calle, es decir, había mucho miedo, ha habido un aprendizaje, hoy sabemos que tenemos al frente y creo que todos hemos aprendido cometiendo errores que bueno, la mejor manera es corregir los errores que se han cometido y
y hacer las cosas bien. Yo creo que hoy estamos mucho mejor organizados. Puede que haya habido algún error en cuanto a... Pero bueno, uno le apunta a veces a un laboratorio y no te cumple y ¿Sabe por qué se lo pregunto, está Morales? sujeto a eso, Morales, ¿no? ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque esta cuestión, el tema de la presencialidad y judicializar estas definiciones, apelar al tema de la libertad, de parte de una de las fuerzas más importantes, la segunda fuerza más importante en el país en materia político-partidaria, fueron horadando, ¿no?, la capacidad de impacto de las medidas que tomaba el gobierno. No es una cosa menor lo que ha pasado con el relato de las razones por las cuales y cómo se ha llevado adelante la gestión de la pandemia. Y se lo pregunto a usted, porque usted tiene responsabilidad de gestión. Y es una parte importante, por supuesto, Juntos por el Cambio. No creo que sea un tema menor esa desaveniencia. Mire, es lo que me hace el Frente de Todos a mí, ¿no? Me tiran con todo acá en la provincia. Nos acusan de las muertes, no colaboran, no contribuyen. Me parece que esa actitud de la oposición, del Frente de Todos en los lugares o en las provincias donde es oposición, y de nuestra parte por algunos sectores que a veces extreman las medidas y lo que hacen es profundizar la grieta, que no solo es responsabilidad de algunos sectores de Juntos por el Cambio. También hay una gran responsabilidad de gran parte del gobierno en profundizar esta grieta. Creo que no le sirve, no es el camino. Creo que lo que hay que hacer es ayudarlo al presidente. Y yo le diría, el presidente tiene más problemas muchas veces con muchos compañeros que lo acompañan que con la oposición. Pero bueno, gobernador, me parece que lo que hay que hacer es dejar de lado esto y trabajar todos juntos. El gobernador hablaba de los errores, ¿no? Yo le decía a Jorge Rashid y dejé latente la pregunta, ¿cuál fue el error del gobierno nacional en todo caso? Seguramente ha tenido errores, ha cometido errores. Obviamente, ¿cómo no vamos a cometer errores? Y esto de la pandemia, como dice el gobernador, lo estamos aprendiendo todos. Yo creo que tendríamos que haber cerrado hace 3 meses todas las fronteras y cancelar los vuelos internacionales. Esto es una demanda epidemiológica. Mire, hay cuestiones epidemiológicas que no se discuten en ningún lugar del mundo. Una tasa de incidencia mayor de 200 cierra automáticamente todo en cualquier lugar Los vuelos del mundo. internacionales ahora están abiertos. No ¿Cómo? sé, lo de Seiza no cambió, sigue igual. Por eso digo, me estaba preguntando los errores. Yo creo que hay que cerrar los vuelos internacionales. O sea, ese es un error que no saldaron todavía. Se quedaron cortos, digamos, con eso. No, yo creo, venimos pidiéndolo, porque el virus viaja en avión. ¿Cómo creen que vienen los virus? Por las fronteras porosas y por el avión. Entonces, si controlamos fronteras y cancelamos todos los países del mundo. Mire, Inglaterra, con 62% de vacunados en primera instancia, de una sola dosis, y 16 en 2 dosis, de 16%, después de 6 semanas de cierre absoluto, incluso de vuelos, pudo controlar la pandemia. Entonces nosotros, obviamente, acá tenemos, como bien se decía acá en la mesa, como decía bien el periodista, que las dificultades que se han tenido en la implementación, porque si usted se viene a operar conmigo, que fui cirujano muchos años, y no tiene confianza en mí, no se va a operar conmigo. Si el debilitamiento de las políticas públicas sanitarias que han sido atacadas sistemáticamente no son aceptadas por la comunidad, es lógico, porque la comunidad que recibe de los medios hegemónicos, recibe del principal partido de la oposición y recibe, obviamente, una cantidad de información que le hace sospechar que... Ahora pregunto, Jorge, está el tema de la credibilidad, ¿no?, que lo está marcando. Sí. Hay otro tema que es el económico. Nosotros ayer entrevistamos a 4 comerciantes de distintos rubros. Los 4 dijeron que no van a acatar las medidas, que no pueden. Que no podían, eran comerciantes que viven con lo que salen en el día. Van a bajar las persianas, pero van a atender con las persianas bajas. Esto es lo que decían. ¿Hay instrumentos, eran de capital? No, de provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires, cuando anunció medidas antes del primer DNU, desplegó medidas económicas como desplegó el gobierno nacional. Hoy me llamó la atención muchísimo que la ciudad de Buenos Aires no despliega medidas económicas porque hay que apuntar. Si es una guerra... Pero los comerciantes de ayer también eran de la provincia de Buenos Aires. Por eso, hay instrumentos económicos. Tendrán que enterarse porque se destinaron 70.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires para ese fin. Hay instrumentos económicos. También es verdad que hay comerciantes que no catalogan porque tienen procesos obviamente muy difíciles de catalogar desde el punto de vista económico-financiero. Por lo tanto, esto lo conocemos, pero hay que ayudar a todo el mundo, porque yo coincido en eso.
Nosotros tenemos, esta guerra tenemos que librarla todos Ahora, juntos. les quiero escuchar a los tres, la opinión sobre el fútbol, ¿no? Que despertó tanta polémica. ¿Hay que parar el fútbol en el medio de esta situación o no, Rubinstein? Mira, yo te digo, yo soy fanático de River, pero la situación, y ayer fue un partido épico, y Enzo Pérez atajando, pero la verdad, no se debiera haber jugado ese partido. Y yo creo que en esta situación actual, digamos, tiene que haber, digamos, más allá de cómo funciona la cadena de contagios y cuántos hisopados se hacen por día, hay ciertas cuestiones de ejemplaridad, ahí sí que tienen que cumplirse. Lo mismo pasó en un programa masivo de tele, digamos que ya fue bastante discutido. Bastante sí, comentado. El programa de Tinelli. Exactamente, el programa de Tinelli. Y me parece que hay cuestiones donde hay que, digamos, uno necesita también tener ejemplos. Sobre todo de quienes son las figuras populares, las autoridades políticas, y con esto digo también algunas cuestiones de encuentros del presidente, etcétera. Me parece que hay que cuidar, porque digamos, la confianza pública depende de muchas cosas. Yo creo que si hay algo que ha erosionado la confianza pública es el clima confrontativo que se vive desde hace mucho tiempo. Y no estoy diciendo que haya solo un culpable, yo no estoy acusando solo al gobierno, es una cuestión dialéctica. Pero, digamos, el tango se baila de a dos, pero quien tiene que sacar a bailar en este momento es el gobierno, porque es el que gobierna. Entonces yo creo que hay que bajar cambios y de nuevo sacar el tema de la salud pública de la grieta, porque la verdad es que en este escenario, digamos, justamente no contribuye a generar confianza. Y después los ejemplos. No, es interesante y lo que decía Morales también, de los que estamos gobernando y gestionando en el medio de esta emergencia, tenemos que hablar, tenemos que dar muestra de dialogar. clasificación, y yo le pido al gobernador que nos está mirando que dé muestra de clasificación y la libere a Milagros Salas y a todos los presos que hay en la provincia que han sido, y usted sabe, presos que no han tenido un juicio justo, y yo he participado por ser médico de Milagros Salas y de todos aquellos presos que han sido albañiles, que no tocaron una sola moneda y retiraban, y usted lo sabe bien, el dinero para pagar las quincenas en Maimará, en Abrapampa y en todos los lugares donde se construían las viviendas. Yo le pido entonces que si vamos a ir a un clima de cordialidad, libere por favor a los presos de Alto que estuvieron tantos años en Alto Comedero con juicios absolutamente... A ver, le damos la palabra a Morales, no nos queremos desviar del tema, Sí. pero por supuesto le damos la palabra para que conteste. Sí, no, brevemente, no lo conozco al señor, pero no es una responsabilidad mía, no es un tema, un resorte que pueda yo manejar, es un tema que está en la justicia, en este momento está en la corte, para gente que como Milagros Salas le ha robado a los pobres. Así que eso no es los que le robaron a los pobres, la verdad que tendrían que estar presos en la cárcel y no tendrían que estar presos en su casa. Pero bueno, listo con eso, no vuelvo a discutir más porque no lo conozco a este señor. Sí nos conocemos de la política, Morales. Sí nos conocemos. ¿No hay que suspender la Copa América urgente? Y la verdad que no es el momento, claramente no es el momento para ponerse a organizar un evento, digamos, como una copa digamos, donde van a venir. Pero además yo escuchaba o leía algunas de las cuestiones que van a hacer con la gente que venga y que entonces no se van a hisopar y que no va a haber cuarentena. En fin, yo la verdad que me parece que en este momento donde además se están tomando decisiones durísimas para toda la sociedad, me parece que hay que ser muy cauto. Ahora, el argumento del gobierno, yo no lo comparto, pero lo que dicen es que es también en un momento en que la gente va a estar encerrada, bueno, pero eso es lo mismo que el programa de Tinelli, o sea, está bien, ok, pero entonces de nuevo, tenemos que tener cosas ejemplificadas. Yo quería hacer un comentario sobre, si me permiten un segundo, sobre la compra de vacunas, de la gestión del gobernador Morales sobre la vacuna de Sinopharm, pero también sobre otras gestiones que están ocurriendo como en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que es muy importante esto, porque obviamente da una solución, claramente da una solución, acelera. o contribuye, acelera. Pero no dejemos de pensar
y seguro que el gobernador Morales está de acuerdo con lo que voy a decir, que son soluciones parciales, porque la realidad es que esto ocurre por default. Esto ocurre porque el gobierno nacional no ha podido encarar una campaña de vacunación lo suficientemente amplia y eficiente como para poder hacerlo en nombre, por cuenta y orden de todas las provincias. ¿Pero es culpa del gobierno nacional que no estén las vacunas? No, ¿O es un déficit de los laboratorios? Yo lo que digo es, pero claro, vos fijate que el gobernador Kicillof está haciendo su gestión, el gobernador Morales está haciendo su gestión, el jefe de gobierno de la ciudad está haciendo su gestión. Pero cada no tiene uno que de ver manera con que separada. vieron que se incumplían los contratos No, yo con no los digo que no laboratorios. se pueda. Claro, pero ahí tenés un problema. Digo por la demora de las vacunas que porque Claro. pasa en todo el mundo, no solo en la se dejó de Argentina. vacunar. Pero- Estamos vacunando 1 millón por semana, Rubiste. No sé qué estás hablando. Estamos vacunando 1 millón de personas por semana. En la provincia se vacunan 100.000 por día. Y vos me estás diciendo de que esto es una cuestión de gestión y de default. Cuando dejaron un país que no estaba endeudado, absolutamente endeudado. Pero no, la verdad es que no puedo entender esta situación. Perdón, déjame terminar. seguro que discrepamos, La Argentina doctor. contrató 75 millones de vacunas. Contratos firmados y donde, bien decía el gobernador, y ahí sí le doy la derecha al gobernador, hay 130 países del mundo que no tienen vacuna hasta el año que viene, miles de personas van a morir y hay 10 países que tienen el 75% de la vacuna y la Argentina ocupa el número 24 en provisión y el número 20 en inoculación. Y seguimos diciendo, como un latiguillo, como esos latiguillos que se usan y que se dicen que nos coartan la libertad, cuando estamos hablando de medidas sanitarias, y un gobierno que ha hecho mucho en lo sanitario, ha hecho una gestión espectacular. ¿Tenemos errores? Claro que tenemos errores. Y en esto también comparto. Todos hemos aprendido en una guerra donde hay muchos desertores, muchísimos desertores y muchos otros boicoteadores como aquellos que pretenden que nosotros tengamos una dificultad. Hemos abierto que cada provincia puede comprar vacuna. Ojalá lo haga. Todos sabemos que las vacunas no llegan hasta el 2022. Esto también es un dato de la realidad porque estamos siguiendo, y lo sabe el gobernador, que China cerró hasta que no vacune los 500 millones de chinos antes del Congreso del Partido Comunista, no va a abrir la exportación. Esto lo sabemos todos. Después son 2 meses, lo tiene que autorizar el ANMAT, tienen que venir las vacunas. Está bien, yo la verdad... Lo quiero escuchar a lo Morales felicito sobre en los eso. tiempos, porque está hablando de algunos tiempos. Morales, ¿usted coincide con esto que está diciendo Rachid? Sí, ¿y cómo va a conseguir las vacunas cuando el gobierno no las está consiguiendo, no? Porque hay un déficit ahí en la entrega de Perdón, vacunas. sí la está consiguiendo. ¿Cómo no la está No, consiguiendo? hay un déficit en la entrega. Bueno, Sí. las de AstraZeneca no están llegando, Estamos- ¿no? Tenemos 13 millones de vacunas que están entre este fin de semana y el Rachid, próximo. Alberto Fernández está diciendo que los laboratorios están demorados en las entregas de vacunas, no lo estoy Pero diciendo yo. Pero está el anuncio, único Diego, laboratorio llega este fin de demorado. semana. Yo tengo un dato. Perdón. Estamos Diego. todos locos. ¿No se demoraron la entrega de vacunas? Claro que se demoraron. Pero, Vos estoy diciendo hay algo que anuncio. Llegan este fin de No, semana. pero está bien que ya... Pero no estoy hablando de este fin de semana. Perdón, Jorge. ¿Puedo darte un dato de China? ¿Puedo darte un dato de China? Perdón, chicos. El gobierno nacional viene anunciando hace bastante tiempo que hay una demora en las entregas de vacunas. Ahora hay un anuncio que en los próximos días... Pero van a diga llegar- las causas. Sí, por supuesto, los laboratorios están entregando tarde las vacunas. No, ¿Cómo que no? Estados ¿Cómo que no? Unidos cerró la exportación de los filtros, de los Sí, microfiltros las de AstraZeneca. necesarios. Las de Y AstraZeneca. entonces AstraZeneca mandó a Estados Unidos. Pero, perdón, no son las únicas que llegan tarde. Perdón. No son las únicas que llegan tarde. Espere un cachito. Pero no me deja y terminar, AstraZeneca en Estados Unidos no está autorizada porque vale $4 Sí. frente a los 19 que vale Pfizer. Está bien, pero Entonces, Tengo un dato de China pero para las de agregarte, Sputnik, Diego. Perdón, las de Sputnik también vienen demoradas. No vienen en los tiempos que se pactaron. Perdón, Gamaleya demoró 4 semanas por un comunicado que pidió perdón Bueno. porque fue toda Bueno, hay Europa demora, no importa. a A ver, pedirla. Hay demora con la hay entrega demora. de No hay vacunas. demora si estamos vacunando. ¿Por qué me dicen que hay demora si estamos con un ritmo Perdón, de vacunación porque de lo 1 millón dice el por gobierno semana? nacional, Lo dice porque lo hasta dijo la ministra Carla de Salud. Bisotti. Pero Claro. no me importa, hay demora, ¿cómo no pero importa? no hemos Son los que están cortado la comprando. vacunación. Y ustedes parece que no lo quieren entender. Si uno está vacunando 1 millón por Y semana... está muy bien. Es nuestra Pero está máxima muy bien. capacidad de vacunación. A ver, perdón. Y no se ha cortado. Yo creo que hay una demora de entrega que lo está reconociendo el gobierno nacional por parte de los laboratorios. Que no es claro, que es de parte de los laboratorios. Pero está Ahora, pasando. ¿esto quiere decir que no se está vacunando? No, se está vacunando.
tanta cantidad de dosis por semana y por día? Sí, se está vacunando. Yo no estoy poniendo en el eje o en la lupa esa cuestión. Digo que hay un retraso reconocido por el gobierno nacional. Y ahora, en ese sentido, quiero que Morales hable, porque nos quedan pocos minutos y lo quiero escuchar a Gerardo Morales. La pregunta era precisamente a Gerardo Morales, a propósito que el gobierno recibe algunas vacunas más tarde de lo previsto. ¿Cómo va a hacer Gerardo Morales para conseguir ese 1 millón de vacunas en un plazo de 2 meses, ¿no? Como dijo que en junio o julio va a conseguir al menos 500.000 vacunas. Bueno, es posible que eso ocurra, es la expectativa que tenemos y es lo que tenemos conversado con el laboratorio y, como le digo, con los vínculos que tenemos con la República Popular China que hemos construido en estos 5 años de gestión de gobierno. Así que vamos a ver. Es un trámite muy difícil, obviamente, pero hemos iniciado y esperamos en estos 60 días que van a correr desde que hagamos la presentación en Cancillería, poder tener las vacunas. Morales, le agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo. No tienen por qué, muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Bueno, gracias. Nos quedan 15 segundos para cada uno. Rubinstein. Yo creo que obviamente la pandemia es una situación inédita. Esto que está ocurriendo, casi inédito en la humanidad, que 2/3 partes de la humanidad en algún momento hayan quedado confinadas, no existe, no hay antecedentes históricos. Por lo tanto, obviamente uno tiene que reconocer que el gobierno se enfrentó a una situación absolutamente inusual. Es una pandemia. Contesto al doctor Rashid, es una pandemia como lo fue el sarampión hace 2 años. Bien. Por supuesto, no tiene nada que ver con esto, pero hubo 500.000 casos en todo el mundo, 40.000 en San Pablo nada más. Digo, nosotros tuvimos 100 casos. Perfecto. Pero bueno, dicho esto, es una pandemia. Ergo, claramente, digamos, estamos aprendiendo todo sobre la marcha, particularmente los que toman decisiones. El presidente, los ministros de cerremos salud. ahí, si no lo dejo a Rashid sin palabras, nos tenemos que ir al corte. Así que 15 Hay segundos que para ser Rashid. empático y hay que bajar 2 cambios. Me encanta, Todo. bajar un cambio, pero Nosotros te la vamos a seguir, compro. vamos a seguir luchando por la vida. La verdad es que lamento mucho. Ustedes se llaman Fuego Amigo. En la guerra el Fuego Amigo es el que dispara por la espalda. Hay mucha deserción en esta guerra. Gracias, Rashid. Gracias Rubinstein, por estar con nosotros y debatir bastante bien, Sí. Bastante bien. Sí. No tanto fuego, no tan por suerte. Pudo haber un diálogo que me parece que es muy importante en estos momentos. Les agradecemos a ambos. Sí, y nos vamos a un corte nosotros y ya venimos con un poquito más de Fuego Amigo. Bien, y nos estamos yendo, pero claro, como siempre tenemos el Fuego Amigo del día. Tuvimos que elegir, pero elegimos a Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela, que dijo: ahora Alberto Fernández está anunciando medidas para paliar el impacto del coronavirus, pero no anuncia la suspensión de vuelos, control y cierre de fronteras y rastreos rigurosos, así como entraron con viajeros las cepas Manaus y Reino Unido. Si siguen operando vuelos, tendremos una tercera ola. Bueno, es lo que decía Rashid, ¿no? Sí, en línea con Rashid, exactamente. El Fuego Amigo del día de Alicia Castro. Le preguntamos a Rashid de los errores del gobierno. Yo pensé que me iba a hablar de errores que han cometido y habló de errores que están cometiendo y decía que uno de los errores es precisamente esto, ¿no? No cerrar las fronteras y evitar los vuelos. Es un planteo, el de los vuelos. Pero bueno, lo dejamos para mañana, no, para el domingo. El domingo a las 10 de la noche nos reencontramos acá en Fuego Amigo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Chao.